Comienza esta tercera conversación sensible junto con la compañera Lorenza. Hoy tengo el honor de abrir esta charla. Un poco también, estas charlas tienen una cualidad un poco de entrevista, más allá de poner en juego algunas experiencias personales. En este caso vamos a estar hablando del ciclo menstrual ovulatorio. Acá estuve ya charlando un poquito con Lorenza, así que estamos con el fuego bien encendido, con mucho motor. A ver, contarles un poquito, acá la compañera se dedica a la educación menstrual, es activista menstrual, tiene un trabajo de campo enorme, pueden estar siguiéndola, vamos a dejar abajo de este video tu Instagram para que las personas se enteren de tu trabajo, de tus talleres y de toda la abundancia y lo importante que es obviamente difundir, para mí entra dentro de la educación sexual integral, ¿no? Como algo de, bueno, difundir la pedagogía menstrual, difundir la educación menstrual es sumamente importante y me alegra mucho que haya un varón o dos varones, así que, Isamar, si querés vos ahí prender tu cámara, y quienes vean después este video grabado, pueden dejarnos sus comentarios en el video, si tienen alguna pregunta yo se la hago llegar a Lorenza y así vamos creando esta comunidad y estas conversaciones sensibles que la idea es ir entrando en esta trama de todo lo que implica la sensibilidad, tocar fibras que nos incomodan y abrir conciencia, ¿sí? Contagiar un poquito más cada día de conciencia. Bienvenida, querida compañera Lorenza. Muchas gracias, muchas gracias. Es mayo, así que mayo es como zambullirse en el océano. Bueno, recién me contabas que mayo es el mes de la visibilidad del ciclo menstrual ovulatorio, entonces hay un montón de actividades, compañeras, sucediendo. En este momento venís de una. En realidad es interesante pensar que mayo lo construimos desde lo popular, porque desde lo académico y desde la efemérides, creo que así se llaman. El 28 de mayo se recupera el Día de la Salud de las Mujeres y después se pasa al Día de la Higiene Menstrual. Lo fuimos desarmando desde abajo, sobre todo de América Latina. em, ¿Por qué era 28 de mayo? Era 28 por la cantidad de día del ciclo ovulatorio menstrual y mayo por un promedio de la cantidad de sangrado, ¿ok? Por eso se eligió el 28 de mayo, como para recuperar esta fecha y explicar el porqué. Y ahí rompemos otra vez con una linealidad patriarcal que yo menstruo cada 36, mi compañera cada 24. ¿Por qué de vuelta ponerle un reloj al útero y a la ciclicidad? Por supuesto que agarramos esta fecha para visibilizar, pero dijimos, bueno, para nosotras es la ciclicidad la protagonista, entonces es todo mayo. Y entonces empezamos a organizar festivales, a renombrar mayo como mes de la ciclicidad, de la salud menstrual, o cada una tomó este mes como más era en coherencia con su actividad, con su labor. Mm. Así que mayo me trae mucha tos, muchas charlas, mucho laboratorio, mucho Mm. activismo y bueno, poner en campo el cuerpo cíclico eh, en mayo para mí es ponerlo todo el año, pero mayo hay más reflectores. Entonces Claro. está bueno que esos reflectores rojos eh, enciendan fueguitos. Hermoso, qué hermoso. No tenía esa llegada, ¿viste? Como ese primer pulso que hizo que esto se contagie, porque realmente hoy tiene una fuerza y bueno, ya llegaremos a políticas públicas, ya iremos hacia ahí. Vamos a comenzar por el principio, que es un poco preguntarte cómo llegaste a la pedagogía menstrual, ¿cómo aterrizaste en este universo? ¿Cuál es tu camino, amor? Em,
Creo que a veces yo también me lo pregunto porque no fue como una decisión o yo quiero hacer eso, yo vengo del trabajo social, entonces bueno, revolución, todo lo que en teoría una no puede hacer, pero tiene la utopía a lo galeano de llevar. De ahí vengo de Italia, donde mi universidad no valió nada, entonces me encuentro con que tengo la primaria, donde no puedo ejercer lo que estudié. Entonces, con el privilegio de ser blanca en América Latina, dije, bueno, me tomo un año para ver qué me gusta mientras revalido mi título y me encuentro, en realidad no me encuentro primero con la menstruación, me encuentro con la lúdica. Yo Mm, me especialicé en pedagogía lúdica, entonces, cómo el juego podía ser una herramienta de construcción y de de educación social. Entonces, yo entré por ahí. Luego descubrí el ecofeminismo y hice un tallercito sobre menstruación y ahí como dije, ah, bueno, hay como un montón, eso te estoy hablando de hace 13 años, un montón de información hermoso. que no conocía, como yo, mi útero no le dolía menstruar, entonces pasó inobservada mi ciclicidad. Pero hasta en el silencio, en la invisibilidad, yo encontré violencia. Hacía que no se me había brindado la información para ver ni lo político ni lo sagrado de mi útero. Y Mm, ahí empecé a investigar, autodidacta, 7000 cursitos, alguno muy idiota, otro muy valioso, muchas maestras en el camino, hasta mm, que encontré Miriam Wibutov, la que es para mí una referente pionera en el campo de la política de espiritualidad feminista ligada a la menstruación. Y ahí me encuentro que la educación menstrual era mucho más amplia de lo que eh, me brindaban como información. Entonces, me empecé a acercar a la placenta, a los abortos, a la menopausia, cuánto más había. Me encantó lo que dijiste al principio, como activista menstrual nosotros decimos que la educación menstrual es una deuda de la ESI, mm, ¿ok? mm. Eh, porque la ciclicidad en realidad es para toda la comunidad, para toda la persona. O sea, venimos de un útero, no importa, cada persona al mundo tiene un ombligo. Eso lleva a la potencia de tres sangres distintas, de madre, padre y la tuya. Entonces, antes del útero, antes de la menstruación, hay una placenta. Y ahí va más allá de la menstruación. Pero la menstruación es la estrella, como la estrella cometa es la ovulación. Entonces, ya me fui a los planetas y a la astrología menstrual. Me Pero encanta. siento No, que no me es. conmueve un montón todo lo que estás diciendo. Es como que de pronto atrás tuyo tenés dos carteles y digo, menstruación no es tabú. Digo, cómo fue que llegó a ser tabú? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, obviamente el patriarcado, la configuración de la domesticación de los cuerpos. Pero bueno, digo, qué dolor que me conmueve y obviamente me duele en ese entrar a sentir a mi cuerpo menstruante, decir todas las veces que le oprimí, que quise ocultar la panza, que no quise que el sangrado se vea, que el tampón, que tanta complejidad para que no se note y en 3 minutos que va de la charla, nos traes un campo de experienciación y de poética del sangrado y del contacto con la vida, ¿no? Y esto de la sangre como vida y cómo estamos mucho más acostumbrados a ver en películas, ¿no? Hace poco hicimos un curso de socorrismo y hablábamos de que en las películas todo el tiempo te muestran gente vomitando sangre. Estamos con la luna en Escorpio todavía, así que estamos en esta. Bueno, y que es mentira, que no se vomita sangre, ¿no? Entonces, como sí podemos ver y asumir la sangre desde un lugar y cómo la menstruación, la placenta, todo lo que tiene que ver con la vida, se termina traduciendo, no, bueno, que no se note o te venden, bueno, eso, digo, me venía esto lo que estás compartiendo, ¿no?
los carteles son de activismo menstrual, encabezado por Florencia Carabajal cuando existía Meluna, ¿ok? Cada año había uno. Hay otro que es Menstruare Político, Soberanía Cíclica. Siento que eso se construye en red, por toda la red que yo fui transitando a partir de mi compañera socia Amanda López Cobo, que hace muchos años nos conocimos y dijimos, bueno, estamos haciendo educación, jajaja, menstrual. Y ahí este nombre todavía no es. Dijimos, "Ah, estamos haciendo educación menstrual, eso no existe". Entonces de ahí una primera página web sobre recurso gratuito para familia, desde la red de circuladora, desde AMRED. Ahora estoy perteneciendo a una red internacional de educación menstrual. Hicimos una guía gratuita que va a salir ahora en mayo, porque en mayo nos acoge. Y pienso Gracias. en la palabra que vos usaste, que es la palabra tabú. La etimología de la palabra tabú es sagrado, es oculto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hasta la etimología de la palabra hizo que se desvirtuara el concepto de tabú? ¿Ok? Mm, Pienso que es tabú hasta el nombre. Por ejemplo, Ana Salvia Rivera, que es una autora española, habla de una mutilación cultural. Hace un paralelismo entre la mutilación genital física a cómo en otros países donde por suerte esta mutilación no llega a ser como en los territorios una práctica real, hay una mutilación cultural. Porque si a una niña le preguntás dónde está el útero, no lo conoce, dónde está la vulva, ahí hay algo que se oculta. Entonces, ¿cómo construyo una simbología para reapropiarme de mi cuerpo, para la que yo llamo alfabetización cíclica? mm, ¿Cómo empiezo a construir eh, en mucho colectivo hay, por ejemplo, dibujo de pene, estación de servicio, baños, en cuántos lugares vemos el pene? Y eso construye la simbología. Pero ¿en mm, cuántos lugares vemos la vulva? ¿Y con qué escrita en los baños? Entonces es importante hasta en una mujer embarazada. Qué linda panza. ¿Te puedo tocar mm, la panza? Y esa no es la panza, ese es el útero. La panza es un estrato chiquitito que se corre. O sea, el nombramiento de la castración simbólica va mucho más allá mm, en la sutileza de nombrar. El nombre que tenemos adentro del útero, que son todo hombre blanco colonialista que vivisecionaron a mujeres, quienes Bartolino, Skin, Falopio, pero no existe el pene de Josefina y los testículos de María. No hubo colonización ahí. mm. Tremendo, clarísimo. Y creo que desde ese desgarro, ¿no? Simbólico, desde ese dolor, nos volvemos a acuerpar y ahí viene ese activismo que nos moviliza a acuerpar en este mes digo, hoy hay como tanto interés en volver a dividirnos, en volver a desacoplar todo lo que logramos volver a armar. De hecho, me está pasando y sigo 1.500.000 cuentas de ciclicidad, no vi nada sobre activismo y eso lo hace el algoritmo, ¿no? El baneo. De hecho, incluso esta conversación y la difusión que tiene, me doy cuenta en cómo lo muestra en mis historias, ¿no? Cómo baja, cómo me deja de mostrar de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, es tan importante esto que decís, ¿no? El estar armando y seguir promoviendo estas guías. Sin ir más lejos, hace poco vino mi sobrina que tiene 12 años, que está entrando en el mundo de la menstruación y de cómo se habla la menstruación en la escuela. Y yo le regalé una agenda menstrual, ¿viste? Dije, mira, amor, acá hay un montón, y que la tengo de años anteriores, de esto del calendario lunar, ¿no? Como, bueno, me llegó, la tenía, no la usé, tiene como
este tipo de información termina siendo como un libro más allá de la agenda y el calendario lunar, ¿no? Termina siendo como, che, esto qué vital, casi que te digo que dije, ay, se la doy, vamos, me la que dije, Jessica, ya está grande, usted ya tiene la información, entréguele a la niña, imágenes preciosas además, y ella re curiosa y re tímida también de acercarse, también sabe que trabajo con huevos, sabe que los huevos se pueden introducir en el cuerpo, ve a su tía en las redes sociales, entonces empieza a ver algo y de mucha curiosidad y mucha timidez a la vez, ¿no? Como ese diálogo de la preadolescencia, ¿no? Ese momento de cómo ir a lo importante. Bueno, hoy estamos más, estamos menos en el algoritmo, ni idea, pero el contenido sigue existiendo y seguimos promoviendo guías gratuitas para contagiar a las generaciones que vienen y también que puedan vivir con mayor, no sé si la palabra es libertad o amabilidad, la entrada a la menarquía, ¿no? Ese momento tan bisagra, que yo lo viví muy traumáticamente, recuerdo, digo, es algo que converso con mis consultantes, es memorar, ¿no? Tipo, che, ¿cómo fue tu primera menstruación? Y es tipo abrir el portal de, oh, no vi sangrar a mi madre, se ocultaban, ¿no? Como todo, creo que es un descorsarnos el también tomar la sangre y empezar a jugar con ella. Dijiste dos palabras para mí muy importantes, que es jugar, porque viene de mi mundo lúdico, y sangre. Y pienso que antes del acto de jugar, por ejemplo, cuando somos adultas o adultos, antes de jugar con alguien, queremos saber quién es. En la infancia no. Vos vas a la plaza y ninguna crianza, ninguna infancia le pregunta, ¿cómo te llamas? Antes de jugar. Eso es un reconocer el cuerpo de la otra personita. Si nosotras no conocemos nuestro cuerpo de chiquitita, no podemos jugar con la sangre. Podemos, pero con una serie de esfuerzos que implican mirar el trauma individual y mirar el trauma colectivo. Mm. Para mí, yo antes me daba un poco de vergüenza declarar mi pensamiento, pero para mí la violencia en el mundo y la guerra, como la guerra en Palestina, la guerra hacia las mujeres y disidencia, viene de la negación de la menstruación, que es la negación de la origen, que es la Mm. negación de la creación, del placer, de la cooperación. El útero es el órgano más cooperativo que existe. Recuerdo que una vez leí una investigación que tradujo Carolina Ferreira, que tiene un proyecto que se llama Somos Subia, pionera en el campo del Mm. método sintotérmico en Argentina, donde tradujo un estudio, creo que era en inglés, donde si imaginemos la imaginario que tenemos del útero, ¿sí? De las trompas uterinas, donde si alguna mujer por alguna razón no tiene una trompa y se la sacan quirúrgicamente, Ujú. eh, un, un, un tercio de las mujeres queda embarazada igual, porque cuando el ovario decide cuál óvulo expulsar, la trompa paralela se mueve hacia el ovario, si yo no tengo la trompa izquierda, se mueve hacia el ovario derecho e igualmente agarra este óvulo. O sea, ¿cuánto desconocemos de nuestro órgano para decir, ya está, ya esto es magia, por la Totalmente. movilidad, por el cooperativismo y por lo mito que hay encima? Todavía en algunos manuales médicos se dice que la ovulación, el óvulo que no está fecundado, se va con la menstruación. Esto es una inconsciencia hoy en día, porque hay células que son, que comen, que hacen post en este óvulo no fecundado y lo reabsorben en el cuerpo. O Mm. sea, son procesos poco estudiados. Hay más estudios clínicos sobre los problemas de vista y la próstata que los ovarios. Eso porque no hay una medicina de la diferencia, como la llama la ginecóloga feminista Carmen Valls. Mm. No somos estudiadas, no es lo mismo tomar
una aspirineta en una mujer porque tiene hormona y su coagulación es distinta. Estamos muy lejos de una educación menstrual respetuosa para llegar a jugar con la sangre. Entonces, la que jugar con la sangre es jugar a los traumas colectivos. Claro, claro, totalmente. Totalmente. Bueno, en esto de hacer acto ritual y de, por ejemplo, entrar en contacto con el huevo de obsidiana, el huevo de cuarzo rosa y ponerlo en la sangre, para luego, eventualmente, la que lo sienta y haga la práctica de introducir la hueva en el cuerpo en el momento en el que no hay sangrado, siempre les digo, estamos entrando en un territorio de mucha trinchera y de hacer un acto de mucho amor, porque lo que se mueve no solo es individual, no estoy solo entrando en mi propio proceso, es esa memoria colectiva que se revela y que eventualmente voy a probablemente tener una actividad onírica de más actividad, probablemente se me empieza a ver un devenir de lo que se empieza a correr a nivel velos, ¿no? Para mí no se trata tanto de empoderarnos, sino de quitar estos velos o todo esto que va armando el cuerpo y encontrarnos con nuestro poder. Esto que dijiste al principio también, ¿no? De bueno, sí, yo menstruo cada 24 días, cada 28, cada 32, a veces cada 60, como salir de esa lógica de 28 días. Me acuerdo una vuelta, una chica hace muchos años en estos caminos que bien nombraste, de distintas maestras y distintos universos espirituales, en un temazcal una chica, yo tenía 23 años, una chica se me acerca y me dice, pero, ¿qué onda tu menstruación? No sé qué, obviamente no me acuerdo muy bien cómo fue esa llegada ahí. Y le digo, no, bueno, menstruo, no sé, con la luna en cuarto menguante este ciclo. Y me dice, no, pero tenés que menstruar siempre con la luna nueva. Y yo me quedé re traumada. Dije, no, algo mal está en mí. ¿Cómo no menstruo todas las lunas nuevas? Y obviamente, primero que persona de ciudad, ¿no? Como algo que a mí me interesa mucho y que lo hablamos con Flor en la charla que tuvimos en la primera conversación sensible, que es la apropiación cultural, ¿no? De estas prácticas o de este estado de conciencia, de esta posibilidad de entrar en juego. Bueno, ¿qué significa entrar en juego? Bueno, implica entrar en un trauma colectivo y también en mucha liberación, obviamente, ¿no? En algo de entrar en el alivio finalmente. Pero bueno, cuando empezamos a traducir toda la memoria que estamos recuperando, traer la carpa roja, por ejemplo, ahí te veo, Isamar, parece que estás adentro de la carpa roja, totalmente, gracias por ese regalo a nivel imagen. De pronto es, bueno, pará, pero la carpa roja sucedía en un contexto, recuperemos ese relato, recuperemos esa visual, recuperemos ese mito, y a la vez cómo lo traducimos hoy para que la práctica en nuestro cuerpo sea amable, si no viene como, bueno, eso, ¿no? Como terminamos traduciendo un nuevo mandato de cómo es una regla finalmente, ¿no? Que es como esa, casi te diría una paradoja, una contradicción de una regla lunar, pero esto es cíclico, pero 28 días con 12 horas, ¿viste? Como bueno, esa mixtura que empieza a pasar, y creo que lo que estamos tocando hoy es ese umbral de volver a recuperar un tono de goce. Algo que también se dice mucho es que la menstruación es sexual, es un acto sexual, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué te aparece con esto que te nombro? Me aparece el cuentito de la New Age menstrual, como ser la menstruante perfecta, como la competición entre mujeres de quién está más conectada. No estoy más conectada y más espiritual si menstruo en luna nueva. Además, ¿qué es estar conectada? Porque ahí volvemos a la pregunta de origen. Para una persona estar conectada. Para mí, la ciclicidad empieza con la excusa de hablar de la menstruación y de la ovulación, pero se extiende a toda la población. Eh, ¿Cómo es la ciclicidad masculina? Cuando me preguntan qué diferencia hay entre la ciclicidad masculina y femenina. Y a mí la respuesta, soy un poco bruta, entonces como que tengo que respirar un poquitito,
¿sí? Hablábamos con el compañero, ¿viste? Los rulos traen como otra respuesta a la vida. Em, eh, ¿Cómo comen? Ninguna pregunta, ¿qué diferencia hay entre cómo comen y cómo cagan los hombres y las mujeres? Es igual. El comer es ciclicidad de sobrevivencia. Venimos de un ayuno, venimos de un deseo de la comida, de una ingesta de comida, de una digestión y de una elaboración corporal de exterior, a poner al exterior esta comida a través de la defecación. ¿Esto es ciclicidad? Hay ciclicidad en cada acto cotidiano que tenemos, en la respiración, en el dormir y despertarse. La ciclicidad está en el enamoramiento, en la vuelta, en la luna, en el sol. Como nada está exento de ser cíclica, nadie. Pero hay una ciclicidad que es más escondida que otra, porque es más fácil hablar de las hemorroides del abuelo que de pasarme una toallita porque estoy menstruando en una mesa. ¿Ok? ¿Cuál sangre vale más? Esa es la pregunta que yo me hago en mi trabajo. ¿Vale más la sangre de Palestina, la sangre de los zombies, la sangre del vómito, supuestamente, cuando haces un curso de socorrista? ¿Cuál sangre tiene más valor? ¿Cuál se puede mostrar y cuál no? En muchos pueblos de Italia, no tengo idea en América Latina, pero para demostrar la virginidad, concepto absolutamente a deconstruir, eh, no se podía mostrar la sangre menstrual, pero se tenía que mostrar la sábana manchada de sangre al pueblo, ¿ok? ¿Y cuántas gallinas fueron desgolladas en el relato? Porque esta sangre no sale en todas las primeras relaciones sexuales, ni en la segunda ni en la tercera, porque el himen es una pielcita que tiene varios tipos de eh, actuación en el cuerpo. Entonces, ¿cuál sangre puedo mostrar y cuál sangre no? Hace 10 años la publicidad éramos toda pitufina, toda la sangre era azul, ¿ok? Ahora la sangre es roja. Y para mí Totalmente. no hay que parar, pero no hay que parar ahí, Jess. Ese es un engaño pasó algo en la vida y pasó que la publicidad captaron los movimientos de activismo menstrual. No hay un paso adelante. Eso son los falsos pasos adelante que las activistas menstruales estamos siempre todo el tiempo denunciando. Parece que denunciamos todo. Y sí, para que yo Sí, sí. pueda vivir tranquila en mi camino. Sí, que aparte en este acto de denuncia está el acto de visibilizar, ¿no? También, digo, de pronto la copa menstrual apareció en nuestro territorio como un encuentro con la sangre menstrual, con sacar agentes patógenos de nuestro cuerpo, porque las toallitas y los tampones y todo esto, que es un horror, pero la verdad es que también tiene su complejidad la copa menstrual, porque estamos hablando de no solo en la adolescencia y la entrada y la penetración, sino también eh, que el proceso fisiológico, en mi caso y como yo lo vivo, es, yo quiero que todo salga, quiero que todo salga, yo quiero verme la pierna chorreando, y no quiero tener un contenedor de silicona recibiendo mi sangre. Quiero menstruar, mi mayor acompañamiento hoy es el free bleeding, la sangre libre, que tengo el territorio para hacerlo, la complicidad también en casa para hacerlo, y también la bombacha menstrual, que es mi mejor camino, ¿no? Como hay qué hermoso y también lo que vos decís, ¿no? Y a la vez cómo se van contagiando estas cosas y cómo la publicidad y una trama industrializada termina haciendo de esto un producto más y quitándole como ese reencuentro con el cuerpo, ese reencuentro con tu propio ritual, ese reencuentro con lo sagrado. Te quiero hacer una pregunta. Igual me gusta que tengas algo para decir de esto.
Te la tiro, es solo algo de el arte, ¿no? Cómo se mete el arte, cómo llega el arte a tu vida, cómo llega el arte a la menstruación, cómo es esa trama, qué nos puedes contar, pero empezá por donde quieras, si querés completar lo anterior. Eh, Siento que el arte tiene en común con la ciclicidad el intentar irrumpir en una cultura que quiere que mire la tele y no que vaya a pintar un cuadro, que haga serigrafía, que toque el tambor, que baile, o sea lo que sea, inventar un plato de comidas, sea lo que sea el arte para nosotras. El arte menstrual tiene muchas aristas, mucha vanguardia. Hay muchas autoras, por ejemplo, mexicanas, que denuncian los feminicidios de la ciudad de Juárez, por ejemplo, usando su propia sangre, no solo la sangre menstrual, sino su propia sangre, ¿sí? Con Mm, performance. Em, para mí, el hecho de reconectarse con el cuerpo menstrual es arte interna, ¿ok? Una cosa para mí el arte externa que irrumpe, revoluciona, visibiliza, embellece, hace pensar, y la otra cosa es el arte interna de encontrarse con el cuerpo. Escuchaba tu relato y pensaba, bueno, ¿cómo llegó Jess a decidir cómo sangrar? mm, ¿Ok? Todo eso para mí es un camino de construcción que tiene que ver, como vos dijiste, con el territorio, con la persona que acompañan o no, con reformular tus propias vivencias, pero tiene que ver con la no romantización del útero. Por más que yo, como Lorenza y Tana, para mí es lo más sagrado que hay en el mundo, yo tengo que reconocer que para mucha mujer no puede ser sagrado algo que le duele, que no pueden gestionar, que tienen un trabajo que no le permite ir al baño a cambiarse ni la toalla ni la copita. Entonces, ¿cuánto el territorio que hemos construido impide eso? Hay un libro hermoso que se llama La ciudad feminista, después le digo, le dejo la autora, que habla de la estructura de cómo nace la ciudad, de cómo nacen los edificios, la lejanía de las escuelas con los jardines de infante, de cuando hay nieve en determinados lugares, la que más se lastima son las mujeres, porque se corre el camión que pasa la nieve en la calle principal, donde tiene que pasar el macho con el coche para ir a trabajar, pero la viejita y la mamá pasan por la vereda que está llena de nieve y cómo la estructura urbanística no está pensada para la ciclicidad, mm, ni siquiera en los baños. La escuela no está pensada para una ciclicidad positiva. La educación física, hacer abdominales, no ir al baño, que influye por el suelo pélvico en las niñas que después serán mujeres. Yo estoy preocupada hasta para el suelo pélvico de los hombres. mm, ¿Cómo hacemos pis? ¿Cómo hacemos caca? Esa es claro, educación menstrual. total, total. Sí, ahí, bueno, voy a tu otro cartel, que es Menstruación es Salud, y cómo desde ese contacto con esta visibilidad, con el arte, desde la arista que toquemos, estamos entrando en volver a apropiarnos de la salud y de una salud que justamente sea integral, ¿no? Porque integra cómo estamos, bueno, nada, obviamente viajé al secundario así inmediatamente, porque en esa época, ahora creo que cambió, pero en esa época básicamente te tomaban examen porque si hacías o no hacías 100 abdominales en un minuto, y si yo caí ese día premenstrual y lloraba, por favor no, y así, bueno, pasarla re mal hasta que finalmente lograba completar o correr 30 minutos, ¿no? Pero Marta, estoy menstruando, ¿no? Estoy sangrando, como bueno, obviamente el tabú, bueno, ni hablar esto también que tocaste de los abortos, ¿no? Lo importante de que sea legal y de todo lo que implicaron y que implican los abortos en lugares que no son, que no es legal la intervención. Por sobre todo por experiencia propia, recuerdo
que en la interrupción del embarazo que tuve a los 15 años, lo que vino después fue nadie se puede enterar y a los 2 días tenía gimnasia. Bueno, yo con pañales y no, ahí había algo que se llamaba el PAS, que era como que pasabas, no me acuerdo las siglas, pero pedías PAS y tenías tipo 3 o 4 por cuatrimestre. Entonces, bueno, ponele que te lo tomaban, pero esa invisibilidad a un nivel de que desde ese momento que tenía 15 años hasta mis 28, esto no lo pude, hasta que me volví, me desperté, vino la ola verde y fue un tsunami así de, yo necesito hablar de la interrupción del aborto, necesito contar y empezar a volver a pasar por esa experiencia, ¿no? Y poder hacer el duelo, esto que también hablábamos del dolor, de la memoria del útero, y no cargarlo sola, ¿no? Como poder colectivizarlo, y obviamente mi trabajo con el huevo de obsidiana también lleva a encontrarme en una trama y en un tejido en donde vamos dándole voz a todo esto. Por eso obviamente las conversaciones sensibles, en donde hoy podemos mirar a la sangre y volver a mirarla desde un lugar de salud integral. Retomo tu palabra muy, muy linda y al mismo tiempo muy sencilla, volver a pasar. Eso es la ciclicidad, volver a pasar por ahí. Como todos los días, pero no como con la misma rapidez, con la misma intensidad de sal, con la misma agua en la mesa. Y menstruar y ovular es un volver a pasar por el mismo proceso, pero cambiar los ritmos. O sea, no es lo mismo menstruar y ovular en primavera que en verano. Mm. Hay algo que se asocia en la educación menstrual con el ritmo de las estaciones. ¿Y qué pasa con las mujeres del trópico? ¿Qué pasa con el Caribe, donde no hay nieve? La estación, ¿cómo es el ritmo del volver a pasar? Con la marea, con el viento. En las consultas individuales, yo acompaño mujeres. Lo que más me gusta en realidad es acompañar parejas en el acompañamiento de la ciclicidad y en los hijos y en las hijas, pero no está estudiado cómo influye la humedad y la hidratación en la cantidad de coágulo en la menstruación. Mm. Realmente hay un mundo a descubrir. Es como ir a un compost. No puedes contar la cantidad de bichos que hay, porque es enorme el trabajo que se hace abajo. Y como se hace abajo, se hace arriba. ¿Ok? Entonces, para mí hay un gran, cuando vos hablaste de salud, yo hace muchos años que estoy desarrollando un concepto, eh, ahora tímidamente como que lo hago volver a pasar por la experiencia de contarlo para que sea una construcción colectiva, que es la unión entre salud mental y salud pélvica. Hermoso. ¿Cuál es esta unión? Porque si no es como demasiado, otra vez otra desconexión, pero la incontinencia urinaria está demasiado sistematizado que perder un chorrito de pis es normal, que haya o no tenido un embarazo. Mm. Y según muchas autoras francesas que yo estudio sobre la salud pélvica, la incontinencia es un problema de salud pública, más sobre todo de autoestima. Cambia el ritmo de la vida. Si yo corro y me sale un chorrito de pis, yo dejo de correr, dejo de tomar mucho mate, me aguanto el pis porque estoy por tomar un colectivo. Y eso está pasando también en la salud pélvica masculina. No existían los pañales para hombres, para la Mm. incontinencia urinaria. Y ahora existen. O sea, la ciclicidad es un asunto político, es un asunto a compartir vivencia. Y volver a pasar por ahí es volver a preguntarme qué es la salud menstrual para mí, qué me contaron, qué Mm. implica para mí. Ciclar a ritmo de la luna, del sol, de los viajes. ¿Qué pasa cuando tomo un avión y la ovulación?
se modifica. Total. ¿Qué pasa Uf, cuando estoy en... no, tremendo. Me hiciste acordar de una amiga, mi amor, la amo, que cuando éramos muy chiquitas, teníamos 18 años, el auge así, cresta de la ola de las pastillas anticonceptivas. El ginecólogo que a mí me atendió en ese momento le dijo a mi madre, quédate tranquila, que le previene el cáncer de mama. Me reacuerdo mi mamá feliz dándome anticonceptivas. Yo con 16 años menstrué a los 13, o sea, y en el medio había tenido el embarazo. Bueno, mi amiga querida tomando pastillas anticonceptivas a los 18 años manipulaba las pastillas para no menstruar durante todo su viaje. Entonces, en vez de ir al placebo y tener un sangrado, ponele, directamente se consumía 3 tabletas sin suspensión para no menstruar, ¿no? Que no le interrumpa tu viaje. Y bueno, claro, esa estructura médica hegemónica que se mete en el cuerpo, que hace que, me acuerdo algo que nos decía Florencia Carva, que es quien nos reúne acá a Lorenza y a mí, a través de su taller Soberanía Menstrual. Ella nos contaba que en una conferencia muy importante que se dio en la Rural, en una convención así de ginecología y tal, decían, una de las diapositivas así gigantes, era, bueno, ¿por qué la mujer en Latinoamérica todavía elige menstruar? ¿No? Y era una charla del 2019, ¿no? Y que los médicos de Suecia, bueno, de las Europas, etcétera, traían esta confluencia de dejen de menstruar, tomen la medicación. Si esto, bueno, viéndolo obviamente no como parte de la vida, sino como un problema de salud pública que había que erradicar porque es una patología, la menstruación es una enfermedad, hay que sacarla, ¿no? Entonces, ¿por qué eligen menstruar todavía? Era una pregunta que traían estos médicos, y que obviamente creo que seguimos poniendo al cuerpo a que no entre esa lógica, que quiere entrar por todos lados, ¿no? Y eso me hace pensar, tengo acá algunas preguntitas en esto bueno, de las políticas menstruales. Antes de esto, un poco quiero ir a con qué resistencias te encontraste en tu historia, de pronto, con qué gente te peleaste, Tana. En el momento, bueno, ahí, ¿no? Como bueno, voy a hablar de esto, quiero traer esto, ¿qué resistencias encontraste en la comunidad cuando quisiste proponer pedagogías lúdicas en relación a la menstruación? em, ¿Vieron los manuales de la Biblia escrito chiquitito, chiquitito? Si quieren Mm. lo traigo porque la persona con Rulo peleamos bastante porque tenemos un temperamento mucho más motivado. Yo siento que al principio me peleaba más con, eh, primero con eh, mi propio enojo por haber perdido tanto tiempo en el autoconocimiento mío. Creo que la primera persona con la cual me enojé fui yo misma. De ahí salió el enojo afuera, pero era como, ¿cómo hiciste? ¿Por qué? Entonces de ahí yo, ¿por qué vos no me enseñaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Entonces, la idea después fue reconstruir esta pelea con por qué da miedo. Entonces, ver como atrás de este enojo había mucho miedo y atrás de este mucho miedo había mucho poder. Y ahí fue cuando yo entendí que por ahí el miedo a conectarse es porque hay mucho poder y hay que asumirlo el poder. Hay que asumir lo que hace el útero, sea de parte de nosotras, que llevamos como este órgano se sigue llamando órgano reproductor, sistema reproductor, partimos de la base, Mm. que no somos incubadoras. Si lo llamamos órgano creativo sexual, ¿cómo cambia? Y cómo la mutilación mental se transforma en una autoconstrucción. Eh, el pene y los testículos son órganos sexuales. En esta palabra sexualidad hay placer. En un órgano de reproducción no hay espacio para el placer.
donde la sangre sí trae placer. Me encontré barrera, bueno, gracias a la ESI, muchas barreras de a poco cayeron, eh, Mm, pero reconocer que los espacios académicos, eh, donde yo quería entrar, traían mucha más resistencia que los espacios populares. Y pienso en por qué las mujeres de Latinoamérica menstruan. Por el territorio, por lo que vibra, por el pulso de la vida, por la resistencia de la soberanía alimentaria, por el pulso a la supervivencia, donde yo quiero estar viva, quiero estar sana. La que tenemos el privilegio de no tener una patología ligada al útero y que podamos gozar de nuestra ciclicidad, nos enfrentamos a asumir la sexualidad ligada a eso. Los nacimientos son actos sexuales, la menstruación y la menopausia parece ahí como dentro del armario. Sale del closet la mm, menopausia. Para mí la menopausia hay que empezar a nombrarla a partir de la infancia, porque si no, otra vez nos desmembra la ciclicidad, porque la niña no sabe que va a menstruar y para que esto va a dejar de pasar. Y va a pensar que va a vivir en primavera, otoño, toda su vida. ¿Cuándo llega este invierno? ¿Cuándo se retira este poder? Y cuando se retira el poder, ¿en qué se transforma? mm. Total, hermoso, hermoso. Me doy cuenta que no, que agarro tu pregunta, respondo los primeros 5 minutos y mi cerebro se va a otro lado. Me parece que es por el momento hormonal en cual estoy, que no te pregunté en cuál estaba vos o cuál están las chicas, y eso Ujú, influye en nuestros hemisferios, en cómo pensamos. No pensamos, yo no sé si esta hubiera sido mucho más respetuosa en seguir tus preguntas en otra fase de mi ciclo hormonal, pero ya me estoy acercando a la progesterona, a la hormona más crítica, entonces escucho en mi respuesta que el cerebro va por donde la sangre quiere intervenir, mm. no respecto a tus preguntitas. Pero es espectacular, ¿eh? Acá danzamos, danzamos. Yo estoy en la cresta de la ola ovulatoria y entregada a esto que pasa cuando empezamos a entrar en contacto con el latido, ¿viste? Con el pulso de, "Che, esto me recalienta", y que tu trama te lleve, viste, a nuevos horizontes, me parece espectacular, amor. Quédate completamente tranquila que estoy fascinada, así como, Tana, por favor, quiero entrevistarte 5 horas. Bueno, vos me dijiste, de las 500 preguntas que le mandé, que íbamos a hacer una hermosa pijamada, estamos tocando 2 o 3, te cuento, pero porque también no son necesarias, porque estás traduciendo algo muy complejo que las preguntas se quedaron re chicas, olvidate. Sí, hay una que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo podemos contar, compartir a la comunidad a las personas que están acá presentes y a la comunidad que va a estar viendo este video, cómo les podemos traducir esta consigna feminista de lo personal es político y cómo la menstruación la vemos desde la política, lo importante de la gestión menstrual y de las políticas a través bueno, poder no solo esto que decíamos, no enraizarlo en la educación sexual integral, sino, bueno, cómo lo estás traduciendo vos, cómo lo podemos compartir. Em, Compartirles un poco que hubo una gran influencia del activismo menstrual desde la base a la política pública, a que hoy hayan muchos municipios con proyectos de gestión menstrual sustentable o no sustentable, fue a partir, por ejemplo, el primer proyecto pionero fue con la red de circuladora Eco House, encabezado por Flor, donde nos rechazamos de entregar copas solo porque sí, donde la política pública tenía que tener un contenido de educación.
Y ahí nos enfrentamos a cómo la política pública se trasladaban en lo, otra vez en la tierra, como que la información está ahí, que yo no me voy a esperar que nazca una ley que me ampare. Claro que voy a pelear por ella, con ella, ¿ok? Pero creo que eso no es el resultado, sino es el proceso de la apropiación cultural de la salud. Pienso en nuestra conversación de hoy y pienso que teníamos que hablar de Mayo Mes Rojo y salió tu infancia, tu adolescencia, el aborto, mi no dolor, el trauma colectivo, el placer, la salud, la colonización corporal. ¿Cuánto hay atrás de eso que una simple ley no podría incluir si no tuviera el peso de los movimientos populares, de los movimientos de activistas? Por más que yo me reconozca y vivo de eso, y te cuento como una anécdota, cuando yo recibía consulta y recibía lo pago por Western Union, yo lo iba a recibir, me preguntaban mi trabajo y ellos lo querían poner y escribir. Y yo en un momento dije, educadora menstrual. Las tres cajeras del Western Union hicieron, ¿lo tengo que escribir? Ya le dije, te lo deletreo si quieres, porque hablo un poco raro, soy extranjera. Entonces, cuando yo tuve mi primer recibo del Western Union que decía educadora menstrual, fue como decir, ah, ok, no existe esta figura, va a existir, queremos que exista. Es una figura profesional en el ámbito de la salud, del placer, de una búsqueda colectiva. Entonces, como una ahorra al volver a pasar, al volver a construir, ¿cuánto trabajo construimos? ¿Cuál, cuál es el trabajo impuesto? Bueno, la maestra, la enfermera, la bombera. Bueno, no, porque son voluntarias, ya tienen como más, ni siquiera es un Mm. trabajo no pago. Eh, pero volver a pasar por el asumir el poder del trabajo que queremos construir. La ciclicidad Pensaba, es un... pensaba en esto de la, podríamos decir, una especie de guerra académica, ¿no? Que es, pensaba en la sexología como campo que puede apropiarse de este lenguaje y bueno, obviamente, empieza, no, pero la pedagogía, ¿no? Como distintas discusiones desde lo académico, que con tal de cristalizar la conversación y que no siga prosperando, creo que, como decís, ¿no? El refugio siempre es lo popular, el entramado colectivo, y el saber que, bueno, sí, iremos por políticas públicas y a la vez hay un montón de otros frentes que quizás esto del poder me interesa, ¿no? Terminan siendo, no sé si más poderosos, digo, la trama que nos hace sentir en comunión y en esa comunión en construcción, y en reapropiación del territorio. Que bueno, que quizás no está en el Congreso la lucha, ¿no? Finalmente. Es para mí una parte, es como ver, Mm. el entramado es el cuerpo y el hígado no pelea con los riñones, el cerebro no pelea con el tobillo. Hay algo de la cooperación que es, si hay una ley, el hígado está contento y trabajará mejor para que el riñón no se sobrepase. Y al mismo tiempo, eh, uno de los órganos más generosos es el útero. En el caso de una quimioterapia, de una anorexia, de un duelo, de un estrés, el primero que se retira es la ovulación y deja a los otros órganos energía para sobrevivir. Entonces, la generosidad del útero en el cuerpo nos demuestra la cooperación y ese es poder. El poder no es hacer. A veces el poder es retirarte y dejar energía para que eso crezca, que esta Mm. semillita brote. Hermoso. Enorme, amorcita. Bueno, estamos llegando a... Ay, puedo hablar 5.000 horas más con vos, pero estamos llegando ahí a una buena hora de tu tiempo, de nuestro tiempo.
Te voy a hacer una última pregunta más a modo poética, en la posibilidad de traer, si la menstruación hablara, ¿qué crees que nos diría hoy en esta coyuntura, qué diría hoy la menstruación? A ver qué aparece. Ay, qué lindo. Me gusta contextualizar qué diría hoy, que hace 100 años habíamos más o menos 100 menstruaciones de por vida y hoy llegamos a 400. Nunca hubo una época histórica con tanta sangre menstrual, eh, porque antes había, el menarca se venía más tarde, muchos embarazos, muchos amamantamientos, la menopausia antes, mucha muerte. Entonces, no hubo época histórica donde hubo tanta ciclicidad. Y pienso, ¿por qué? ¿Qué nos diría hoy? No diría de resistir. Siento que otra vez es como una resistencia y una resistencia desde permitirnos que podemos gozar e ir a nuestro derecho de la misma forma. Como que ovulamos de un lado, después del otro, a veces 2 veces del ovario izquierdo, como que hay un ritmo para todo, que podemos permitirnos ir a la calle y estar en la cueva, y ayunar y zarparnos de papa frita, como dónde es el equilibrio. Siento que la sangre nos diría, hay que resistir como podemos, como podamos, en red, y parafrasando Lorena Cabnal, desde una sanación como camino cósmico político, donde la sangre es el camino, es la brújula para hombres, mujeres, niños, niñas, animales, tierra, y que vuelva ahí en formato de no guerra. Mm, hermoso. Gracias, tan hermosa de mi corazón. Increíble. Muy enorme este regalo de poder estar haciendo esta conversación sensible. Eh, Vamos a concluir la parte de la conversación abierta y que va a estar en YouTube, y nos vamos a quedar un ratito con los participantes